y me voy aquí. Me voy aquí. ¿Dónde está este? Aquí. Óptica. Estábamos con espejos, hemos visto la formación de imágenes en espejos planos. La ley del espejo plano es muy sencilla, porque la distancia de la imagen y la distancia del objeto son la misma, y la altura de la imagen y la altura del objeto son la misma, ¿vale? Lo único que, atención a los signos, ¿vale? S' es igual a menos S, y' es igual a I, ¿vale? Como la imagen se obtiene por intersección de las prolongaciones de los rayos, etcétera, bueno, a ver, realmente la imagen es que, a ver, no le hagáis mucho caso a esta interpretación, porque realmente la imagen la estoy formando aquí, lo que se ha hecho. Ahora lo vamos a ver mejor con los espejos curvos. Vale, vamos a ver los espejos curvos. Lo primero que tenemos que saber de los espejos, si yo cojo un espejo cóncavo, ¿vale? Es decir, conforme al criterio que hemos utilizado siempre o que hemos definido en las normas DIN, el origen estaría aquí, que es el punto de intersección del eje óptico con el espejo. Este sería el origen. A la izquierda, las distancias negativas. Este sería el centro de esta esfera, es un espejo esférico. Si cualquier rayo, bueno, la aproximación paraxial se supone que el objeto, la fuente de luz, está tan lejos del espejo, que los rayos que llegan al espejo son paralelos, ¿vale? Entonces, cada rayo llega aquí. Si yo, en el punto en el que incide el rayo, trazo una línea desde el centro, lo que tengo es el radio del espejo. La ley de la reflexión dice que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, con lo cual el rayo sale reflejado, formando el mismo ángulo con ese radio, que es la normal al espejo, perpendicular al espejo, y cruza el eje óptico en este punto. Si yo trazo el rayo, otro rayo paralelo distinto, miro el radio y veo que cruza en el mismo punto. Si trazo para abajo, todos los rayos se cruzan en un punto, que es el foco del espejo, ¿vale? Además, en este caso coincide que la distancia focal, que es la distancia del foco, es la mitad del radio. Y es justo la mitad del radio. En este dibujo ambos son negativos, porque están a la izquierda del origen. En el caso de espejos convexos, la distancia focal y el radio son positivos, es decir, F, la distancia focal, que es F, y el radio son positivos, F es mayor que 0, el radio es mayor que 0. ¿Vale? El rayo que viene por aquí por la izquierda, rayo paralelo al eje óptico, incide sobre la superficie del espejo, se refleja formando el mismo ángulo, el ángulo de reflexión y el ángulo de incidencia son iguales, ¿vale? Si yo proyecto este radio hacia detrás, la proyección del radio cruza el eje óptico en este punto, en el foco. Si yo dibujo otro rayo paralelo cualquiera, incide en este punto, aquí voy a dibujar el radio desde el centro del espejo hasta aquí, ¿vale? Lo voy a prolongar para ver la normal. Entonces, el rayo reflejado, voy a hacer trampa, como yo sé por dónde tiene que ir, hago trampa, ¿vale? Para que el dibujo me quede bien. Si esto lo hacéis con un compás sobre papel, hacéis el espejo, marcando bien el centro, dibujáis el foco en la mitad, sale perfecto. Con cartabón y escuadra sale perfecto. Aquí sobre la pizarra, pues tengo yo que hacer trampas, pero bueno. Como sé que va a pasar por ahí, desde aquí trazo y paso por ahí. Y fijáis cómo me sale el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión iguales. Habrá diferencias, ¿no? Pero bueno, ¿entiende? Si esto lo hacéis, insisto, con un compás, un cartabón y una cuadra, os sale perfecto. Vale, este es el ángulo incidente, este es el ángulo reflejado. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Lo voy a poner los dos I, porque son iguales. Y este se cruza aquí, no voy a hacer esto discontinuo, cruza ahí. Si dibujo un tercer rayo, voy a dibujar por aquí, por abajo, un tercer rayo, pues va a pasar otro tanto de lo mismo. El rayo incide en la superficie del espejo, es reflejado, voy a dibujar el radio desde el centro hasta ese punto,
lo prolongo para que sea la normal, para que me indique ya la normal. Ahora dibujo el rayo. Y fijaos cómo me sale ángulo de incidencia. Bueno, ahí no me deja ajustarlo bien. Pero bueno, joder, no me deja. Bueno, no, lo hago por ahí. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, con las limitaciones que me obliga el cacharro este. Y este ángulo hacia atrás lo hago discontinuo, traca, 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 y se cruzan en el foco. ¿Vale? Bien, ¿cómo es entonces la formación de una imagen en un espejo cóncavo, en un espejo convexo? Vamos a ver primero la ley que rige esta formación. Voy a dibujar un espejo cóncavo. Voy a hacerlo bastante grande para que sea... Voy a hacerlo... Ah, vale, no me lo traigo. Bastante grande. Vaya, tenía que haber puesto aquí arriba. Vamos a hacerlo todo lo grande que pueda. Ahí, ahora. Voy a intentar que el centro me coincida ahí y ahí. Vale, el centro está aquí entonces. ¿Ahí dónde estaba el centro? Aquí, ¿no? Esto viene por aquí y esto viene decir, el centro está aquí. Este es el centro del espejo. Voy a dibujar el eje óptico. Lo voy a poner aquí. Este va a ser el eje óptico. Este va a ser el eje óptico. Taca, 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 taca. No me hace falta tanto. Para llegar aquí tengo suficiente. Voy a hacer aquí el eje óptico. Voy a dibujar ahora el espejo sobre este. Vale, luego ahora cuando borre la esta que se verá mejor. Voy a dibujar, vamos a poner aquí, vamos a marcar la posición del centro. Este sería el centro, aquí está el centro, por lo cual esta distancia de aquí a aquí es el radio. Y no voy a marcar más distancias. Voy a coger un punto cualquiera aquí. ¿Vale? Este es el punto A. Y voy a suponer que desde A incide un rayo sobre el espejo, aquí, por ejemplo. Ahí. De acuerdo con la ley de la reflexión, este sería el objeto, el que está emitiendo el rayo. De acuerdo con la ley de la reflexión, voy a dibujar el radio, aquí, desde el centro hasta aquí. Este sería el radio. Fijaos que este rayo ya no es paralelo al espejo, ¿vale? O sea, no tiene por qué pasar por el foco, el rayo reflejado. Ahora, el rayo reflejado tiene que formar... tiene que formar con... a ver si soy capaz de... Ahí. Tiene que formar con el ángulo... Con el radio, pues un ángulo igual al ángulo de incidencia. Vale, ahí está, yo creo, ¿no? Más o menos. Vale. Entonces, esto es esto. Y ahora vamos a ir poniendo aquí cositas. Este ángulo lo voy a llamar alfa. Este ángulo es el ángulo de incidencia. Y este también es el ángulo de incidencia, es el mismo. ¿Vale? Este es el punto A, B, C, D. Este lo voy a llamar beta. Y esto lo voy a llamar sí. Vale, yo creo que ya sí que puedo borrar. Ya sí que puedo borrar la... Esta muy bien, más falta. Ya sí que puedo borrarla, voy a... ya se ve, eso ya parece un espejo.
Un espejo, pero bueno. Vale, pensad que estamos con la aproximación paraxial, es decir, que aunque yo esto lo dibuje así por comodidad, suponemos que este objeto realmente está muy, 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 muy lejos de lo que es ahí lo diré, el propio espejo, y que el radio, el centro, también está muy lejos, o sea, que la curvatura realmente es muy pequeña, lo que pasa es que no lo puedo ver bien, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esa aproximación, esta distancia de aquí a aquí, vamos a llamar L, es prácticamente la misma que habría pues de aquí a aquí, prácticamente, ¿vale? Esta distancia de aquí a aquí, aquí está el objeto, esta distancia de aquí a aquí, luego tengo esta distancia de aquí a aquí y esta distancia de aquí a aquí. Vale, esta distancia de aquí a aquí, desde aquí hasta aquí, esta distancia es la distancia del objeto, S, y esta distancia de aquí a aquí S', y esta distancia de aquí a aquí es el radio. Es el radio, ¿vale? Este es el rayo lo emite el objeto, el rayo viene por aquí, este es el rayo incidente, el rayo reflejado, forma la imagen aquí, en este punto. ¿Vale? Vale, vamos a fijarnos, bueno, primero, una aproximación que os va a parecer un poquito sorprendente, pero vais a comprobar vosotros mismos que es así. Cuando los ángulos son pequeños, para ángulos pequeños, y es consecuencia de la aproximación paraxial esta que hemos dicho, suponemos que estamos realmente muy lejos del espejo, para ángulos pequeños se cumple que el seno de alfa es aproximadamente igual a la tangente de alfa y aproximadamente igual a alfa. Pero, ojo, en radianes. De hecho, si cogéis vuestra calculadora, ahí va, yo tenía la calculadora y la he prestado. Me ha prestado ahora mismo, pongáis a menos una. No tengo otra. Siempre voy con todo. O sea que... Si ponéis la calculadora en radianes, la pongo en radianes y hago el seno de 0,01 es 9,9999 por 10 a la menos 3. Es decir, prácticamente 0,01. Si la ponéis en radianes. Si hacéis la tangente de 0,01, en radianes es 0,0100003333, o sea, prácticamente 0,01. Cuando el ángulo es muy pequeño, si está en radianes, el ángulo, el seno y la tangente son prácticamente iguales. De hecho, se consideran iguales. Es la base de algunas de las demostraciones y de aproximaciones que se hacen, que es curioso. Pero bueno, lo voy a volver a poner en grados hexagesimales, que si no, luego... Vale, entonces, partimos de este supuesto. Vale. Vamos a fijarnos en estos tres ángulos, alfa, beta y phi. En el dibujo, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que como estamos muy lejos y la curvatura es muy grande, el cateto opuesto es aproximadamente L. Partido por el cateto contiguo, que es S, que es la distancia del objeto. Y esto es aproximadamente igual a alfa. La tangente de beta es el cateto opuesto, L, partido por el cateto contiguo, en este caso R, y esto es aproximadamente igual a beta. Aproximadamente igual a beta. Y
la tangente de phi, aquí, la tangente de phi es L partido por S' y esto es aproximadamente igual a phi. Porque los ángulos son muy pequeños debido a la aproximación paraxial, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Perdón. Sí, vale. Tengo que situarme. Vamos a fijarnos ahora en el triángulo. Triángulo, a ver cómo he llamado los puntos. A, B, D. O ABC. Bueno, vamos a fijarnos primero en el ABC y luego en el ABD, da igual. Vamos a fijarnos en el triángulo ABC. Este triángulo. ¿Lo veis? Los puntos son este, A, B y C, el centro. Vale. La suma de los ángulos de ese triángulo, como cualquier ángulo, es de como cualquier triángulo, perdón, es de 180 grados. Es decir, la suma de alfa más el ángulo de incidencia y alfa más I más 180 menos beta es igual a 180. Porque si este ángulo de aquí es beta, si este ángulo de aquí es beta, este de aquí es 180 menos beta. ¿Vale? Entonces, alfa más I más 180 menos beta es 180, con lo cual, ras, se me va. Y me queda que alfa más I es igual a beta. El ángulo alfa, bueno, no le pongo la flechita, ahí sí que se lo he puesto, por las otras no. El acentito, este circunflejo. Esto es lo que tengo del triángulo ABC. Me fijo en el otro triángulo que hay, que es el triángulo ABD. Triángulo ABD. Y hago lo mismo. La suma de los ángulos tiene que ser igual a... lo diré, 180. Tiene que ser igual a 180. En este caso los ángulos son alfa más 2i más 180 menos phi es igual a 180. Ay, 180. Vale. Si aquí también con este se me va, y entonces me queda esta relación. Alfa más 2i es igual a phi. Vale, si yo aquí despejo i, efectivamente, y aquí es igual a beta menos alfa. También podemos sacar otro triángulo. ¿Eh? Claro, también podemos sacar otro triángulo. Sí, se pueden hacer muchos triángulos más, pero con estos dos me valen. Con estos dos me valen. A ver, alfa más 2i es igual a phi, y aquí i es igual a beta menos alfa. Y es igual a beta menos alfa, entonces si sustituyo aquí abajo, lo que tengo es alfa más 2 por beta menos alfa es igual a phi. Si quito este 2 de ahí, me queda que alfa más 2 beta menos 2 alfa es igual a phi. Alfa menos 2 alfa es menos alfa, y si lo paso al otro lado, lo que queda es alfa más phi igual a 2 beta. ¿Lo veis? Vale, ¿cuánto vale alfa? Alfa hemos dicho que varía L partido por S.
¿Cuánto vale phi? L partido por S'. ¿Y cuánto vale beta? L partido por R. L, L y L se me va y me queda 1 partido por S. 1 partido por S más 1 partido por S' igual a 2 partido por R. Que teniendo en cuenta la relación entre el radio y el foco de un espejo, lo puedo poner también como 1 partido por S. Pues esta es la ecuación de los espejos esféricos, que, conocida la posición del objeto, me permite calcular la posición de la imagen, conociendo las características geométricas del espejo, es decir, o el radio o el foco. Están relacionados uno con el otro. Están relacionados el uno con el otro. ¿Vale? ¿Cómo sería ahora la formación de la imagen? Imaginaos cómo sería la formación de la imagen en un espejo cóncavo. Vamos a ir al caso más general. Ya con un objeto, esto va a sonar ya un poco más. Esto era, al final os tenéis que quedar con esto. Recordar el signo. Para los espejos es más. Es que para las lentes delgadas, la ecuación es la misma, pero en vez de un más, es un menos. Y es muy puñetero no confundir una con otra. Es muy puñetero confundir una con otra. Pero bueno, vamos a trabajar ahora con los espejos. Vamos a ver, imaginar que tengo aquí. Tengo el eje óptico. Voy a dibujar un espejo cualquiera. 5. Allá. ¿Dónde echemos la...? ¿Dónde tengo el círculo? Yo tenía aquí un círculo y ahora no está. ¿Dónde lo he puesto? ¿Qué ha pasado con ese círculo? He hecho algo y no sé lo que he hecho. ¿No está? ¿Me lo he cargado? Sí, tenía que estar aquí. No está. El círculo no está. Mira. Tengo un hexágono, tengo un octógono. Supongo que podría hacerlos de distintos, pero no tengo círculo. No sé qué he hecho con el círculo. ¿Me lo he cargado? ¿Dónde me lleva yo el círculo este? A ver, un segundo. Sí, pero lo que quiero es recuperar ese, ¿sabes? Puedo ponerlo de color, pero luego a la hora de dibujar, bueno, lo buscaré, a ver dónde está. A ver, favoritos, no tengo favoritos. A ver si le he tirado a la papelera. No, en la papelera no está. Digo, a ver si le he mandado a la papelera sin darme cuenta. Formas. Bueno, pues ha desaparecido el círculo. Bueno, intentaré recuperarlo. Lo mismo en el vídeo se ve la grabación. En la grabación igual se ve lo que he hecho. Pero algo he tenido que hacer, porque estas cosas no pasan solas. Estas cosas solas no pasan, ¿vale? Entonces, algo he tenido que hacer yo. Voy a hacer este así grande. Vamos ahora aquí con un este que te cagas, con perdón. Vale. Más o menos. Voy a dibujar el espejo encima. ¿Ves? No me deja. Ah, perdón. Ahora sí que me tiene que dejar dibujar encima, ¿no? Vale. El centro donde pilla. Aquí. Aquí. Vale, el centro está aquí. El centro del espejo está aquí, que está a una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 5 y medio.
Más o menos por ahí. Por ahí más o menos está el foco. Aproximadamente. Vale, ¿cómo sería la formación de una imagen en este espejo? Vamos a ver, y de ahí luego vamos a sacar el aumento lateral. Voy a coger el caso más general, luego veremos que hay distintas posibilidades. Con el caso de los espejos hay diferentes posibilidades. Vamos a imaginar que tengo un objeto que está aquí. Este es el objeto. ¿Vale? Para dibujar la imagen de un objeto en un espejo, y aquí tengo el centro, aquí tengo el foco. ¿Vale? La puedo dibujar con dos de estos tres rayos que voy a dibujar ahora. Solo hace falta dibujar dos de los tres, no hace falta dibujar los tres, porque se van a cruzar en el mismo punto. Con dos de los tres es suficiente. El primero, dibujamos un rayo que parta desde el extremo del objeto, hay que dibujar en rojo, y que sea paralelo al eje óptico. Este rayo, cuando incide sobre la superficie del espejo, se refleja y pasa por el foco. Este pasa por el foco, ¿vale? Este sería el que va paralelo. Segundo rayo que me puede ayudar a formar la imagen. Un rayo que parta desde el mismo punto, desde el extremo, y pasa por el centro. Si pasa por el centro, incide sobre la superficie con un ángulo justo de 90 grados. Con lo cual el rayo reflejado pasará también por el centro. Es decir, el rayo incidente y el rayo reflejado son el mismo. Son el mismo. En este caso, el rayo que incide y el rayo que se refleja, el rayo incide por aquí, pero se refleja por aquí también. En el caso del rayo paralelo, incide por aquí y se refleja pasando por el foco. Y el tercer rayo que puedo dibujar es un rayo, a lo mejor a mí no me sale perfecto, insisto, si lo hacéis con un compás, un carta de una cuadra, sale perfecto, pero yo voy a tener que hacer trampa, seguro. Pasa por el foco, incide sobre el espejo y sale reflejado paralelo al eje óptico. Fijaos que los tres rayos se cruzan en un punto. Bueno, pues en este punto es donde se forma la imagen. Ahí es donde se forma la imagen. ¿Vale? Ahí es donde se forma la imagen. Caso 1. Este es el posible caso con espejo cóncavo. Caso 1. La distancia del objeto es distancia desde aquí hasta aquí. Lo voy a poner aquí abajo. Esta es la distancia del objeto. Este es el centro. Esta es la distancia de la imagen. Este es el Esto es S'. De aquí a aquí es el radio. Y de aquí a aquí es la distancia del objeto, S. Bueno, pues en este primer caso tengo que la distancia del objeto, S, es mayor que el radio, en valor absoluto. Voy a poner en valor absoluto para no confundir con el signo. La distancia del objeto está más allá del centro del espejo. En este caso, la imagen que se forma, la imagen, es real porque se ha formado por la intersección de los rayos, no de la prolongación de los rayos. Esta es disminuida y está invertida. Es real, disminuida e invertida. ¿Vale? Este es el caso 1. Tengo varias posibilidades con espejos. Tenía que haber copiado esto. Bueno, espérate. Voy a seleccionar esto. Voy a hacer una selección aquí. Y lo voy a copiar. Voy a hacer una selección aquí. Y lo voy a copiar.
Vale. Control C. Este sería el caso 1. Ahí va. Voy a tener que ir a otra página. Y en la otra página vamos a ver el caso 2. Porque no lo pega. No, en su padre, perdón. No, en su padre. No lo pega. ¿Por qué no me lo pega? Tenía que pegarlo. Yo quería que no pegara. Voy a probar otra vez, a ver si lo consigo. A lo mejor con una captura como imagen. Pero al ser esto ahora un objeto, voy a coger... No, espera. Quiero coger también todo. Todo. Control C. Y si me voy a la siguiente, y digo control V, no me lo pega. No me lo pega. Nada, puedo hacer una captura de imagen, pero va a ser un bestia. Voy a tardar menos si lo dibujo. Venga, caso 2. Dibujamos el eje óptico. Tengo aquí el eje óptico y voy a dibujar el espejo. Pero ya no tengo circunferencia. Ha desaparecido. ¿Qué habré hecho con ella? ¿Dónde la habré mandado? Venga, pues dibujo esta, aunque sea. Voy a poner esto ahí y ahí. Voy a dibujar el espejo. Madre mía, cómo me... Ahora, el espejo. Jesús bendito. Ahí es donde estaba el radio, más o menos aquí. El radio estaba por aquí, más o menos, ¿verdad? El centro. Vamos a ponerlo aquí y ya está. Venga, centro. Aquí, más o menos. Y el foco, más o menos, a la mitad. Esto 3, 6, aquí. Y el foco por ahí, a la mitad, más o menos. Este es el centro, aquí está el foco, F. Los puntos se ponen con mayúsculas, las distancias con minúsculas, excepto el radio, que se puede poner con mayúsculas o se suele poner con mayúsculas. Vamos a imaginar que tengo ya ahora el objeto justo en el centro. Tengo el objeto aquí, en el centro. El objeto lo tengo aquí, en el centro. Y voy a hacer los mismos rayos que antes, los que pueda, porque hay rayos que no puedo hacer. Voy a hacer el rayo paralelo y que al impactar pasa por el foco. Y hago el rayo que pasa por el foco y que al impactar sale paralelo, ¿ves? Tengo que hacer trampa porque no me ha salido lo que me tenía que salir. Tiene que salir que se forma la imagen en el mismo punto y es del mismo tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ay, señor, señor, señor! Estoy pensando una maldad. Estoy pensando una maldad. Estoy pensando una maldad. A ver. Espera, esto de aquí.
¿Dónde está tu canal? Este es mi canal. Vídeos. ¿Cómo que no digo que Ignacio de Infante? ¿Ese coyuncos Nacho? Lista de reproducción a lo mejor. Listas de reproducción. No. Son mis vídeos. En tus vídeos. Son mis vídeos. ¿Por qué no? Porque no están. En personalizar canal a lo mejor. Ese coyuncos Nacho. Tu canal. Es lo de personalizar canal o... No, pues si tenía que estar aquí todos los vídeos. No hay lista de reproducción. Voy a hacer la sesión. Voy a iniciar sesión de nuevo.